Espacio rural. Puede referir a un amplio aspecto de posibilidades: el campo, la naturaleza, el pueblo, la sociedad campesina, el rancho, el espacio abierto, el espacio urbano, etc. Las características históricas propias de la sociedad rural básicamente son el predominio del trabajo agrario, la baja densidad de población, la escasa diferenciación y movilidad social y los vínculos personales de la naturaleza primaria. La relación de lo rural con respecto a los recursos naturales es parte importante para su caracterización, asociados al arreglo especial de los territorios rurales. El uso y la propiedad de la tierra han sido, en algunos casos, factores integrantes en la medición. Espacio rural es aquel que de forma predominante ofrece materias primas y recursos naturales. En él se desarrolla una amplia gama de actividades económicas y se distingue de otros por su débil densidad de habitantes, por ser colectividades de tamaño limitado y por tener unas pautas de comportamiento cultural donde predominan los lazos sociales dentro de la comunidad. Los rasgos más destacados del medio rural son los siguientes. 1. Ofrece predominantemente materias primas, cereales, corcho, madera, algodón y recursos naturales, bienes existentes en la naturaleza explotados por el hombre, como el suelo, el paisaje, el agua, los bosques, etc. 2. Desarrolla una amplia gama de actividades económicas, agrarias, ganaderas, forestales, agroindustriales, extractivas, deportivas, turísticas. 3. Posee una débil densidad de población. En municipios españoles menores de 5.000 habitantes es de 18 habitantes por kilómetro cuadrado y en municipios de 5.000 a 30.000 habitantes 49,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 4. Las colectividades son pequeñas. Núcleos con poca población. En España son considerados rurales los municipios con menos de 10.000 habitantes. Y 5 y último, los lazos y vínculos entre las personas es fuerte. La mayoría de las personas se conocen y se tratan entre sí, lo cual afecta al comportamiento y a sus formas de vida. Llamamos hábitat al espacio habitado del paisaje, la forma en la que se distribuye la población sobre el territorio. Está constituido por el tipo de vivienda y su forma de agrupamiento. El tipo de vivienda rural en España es muy diverso. Viviendas de una o dos plantas, en piedra, madera o barro, con o sin función residencial. Reciben distintos nombres según el lugar: cortijos andaluces, caseríos vascos, torres en Aragón, masías catalanas, barracas valencianas, cigarral en Castilla, alquerías en Levante, la casona asturiana o cántrava. Las formas de agrupamiento suelen reducirse a 3. El poblamiento concentrado es el agrupamiento de las viviendas de la aldea o pueblo en un lugar concreto, separadas de las zonas donde se realiza la actividad agraria y ganadera. El poblamiento disperso es aquel en el que no existe un núcleo de viviendas, sino que éstas están esparcidas por todo el territorio cerca de las explotaciones de cada familia. El poblamiento intercalar consiste en una mezcla de los dos tipos de agrupamiento anteriores, un núcleo de poblamiento concentrado, o pueblo, y a no mucha distancia, casas aisladas o aldeas en las explotaciones agrarias. Que el poblamiento sea de una forma u otra depende de 4 factores. En primer lugar, el clima. El poblamiento disperso es propio de zonas con agua abundante, mientras las zonas secas son propias del poblamiento concentrado, en el que las viviendas se concentran en puntos cercanos al agua. En segundo lugar, del relieve. El poblamiento disperso es propio de zonas montañosas, en el que las comunicaciones son difíciles, como Galicia, Asturias, y el poblamiento concentrado propio de las zonas llanas, como Castilla, parte de Andalucía. En tercer lugar, de la organización económica y social. La propiedad de la tierra. Si ha predominado grandes latifundios, la población es concentrada. La presión demográfica. Si se han sobreexplotado tierras alejadas,
han aumentado las viviendas dispersas, las carreteras, por lo cual se produce un agrupamiento disperso. Las prácticas agrícolas, ganaderas y forestales tradicionales pueden favorecer también uno u otro tipo de poblamiento. En cuarto y último lugar, del origen del núcleo de población. Los núcleos de población que surgieron en la Edad Media para repoblar zonas con la intención que no las ocupara el enemigo musulmán son de poblamiento concentrado. En el caso de España, el poblamiento rural disperso es más común en las comunidades autónomas del norte, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, donde el clima oceánico lluvioso hace que el aprovechamiento de los recursos hídricos no requiera un esfuerzo colectivo, y en las zonas de montañas, incluyendo por este motivo el dominio canario. Por su parte, en la España de clima mediterráneo litoral, árido y continental, más seco, predomina el poblamiento rural concentrado en forma de pueblos más o menos grandes. Las actividades económicas tradicionales predominantes en el medio rural y las que más personalidad le otorgan son las actividades agropecuarias, agricultura y ganadería, y la silvicultura o explotación de los recursos forestales, viveros, plantación, tala, poda, cosecha, reforestación, pastoreo, etc. Son actividades modernas en el medio rural la agroindustria. Muchas empresas del sector industrial prefieren las áreas rurales porque necesitan mucho suelo y este es más barato en el medio rural que en la ciudad. Además, porque es más rentable que estén cerca de las materias primas que transforman. El turismo rural, senderismo, agroturismo, cicloturismo, las actividades extractivas, canteras, minas, las áreas de conservación, protección de la flora, la fauna y, finalmente, las instalaciones de ocio de grandes dimensiones e impacto paisajístico, como los campos de golf, las estaciones de esquí, entre otras. Llamamos espacio agrario o paisaje agrario al territorio dentro del medio rural en el que se desarrollan específicamente las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. El resultado final percibimos cuando observamos un paisaje agrario se debe a la combinación de muchos factores o causas. Tradicionalmente consideramos dos tipos de factores del paisaje agrario: los factores físicos o naturales, que tienen que ver con las condiciones a partir de que ofrece al mundo natural; los factores humanos, que tienen que ver con la actuación de los seres humanos sobre el medio natural, según su capacidad, recursos y necesidades. Las actividades agrarias más importantes son agricultura, ganadería y explotación forestal. La descripción de un paisaje agrario requiere unas pautas, fijarnos en una serie de elementos. Podemos definirlo bastante bien si nos fijamos en el tipo de parcelas, el tipo de cultivos y el sistema de cultivos. Las distintas combinaciones de estos tres aspectos dan lugar a una gran variedad de paisajes agrarios muy diferentes unos de otros. Una parcela es la porción mínima de tierra cultivada que puede percibirse bien diferenciada. Puede definirse según la forma. La parcela puede ser regular, propia de países nuevos como Estados Unidos, o irregular, propia de países viejos como Europa y relieves accidentados. Según el tamaño, las parcelas pueden ser grandes o pequeñas. Las explotaciones de pequeño tamaño reciben el nombre de minifundios, pequeñas extensiones de terreno cultivadas con distintos propietarios, y las de gran tamaño, latifundios, grandes extensiones de terreno cultivado con uno o pocos propietarios. Según los límites, las parcelas pueden ser abiertas, paisaje singular llamado open field o de campo abierto, si no existe separación física con las parcelas circundantes, propias de las grandes llanuras,
o cerradas, paisaje singular llamado bocaje o de campo cerrado, cuando existe una separación física mediante setos, muros de piedra, vallas, etc., propias de zonas donde suele haber ganado. Si observas el tipo de cultivo que hay plantado en cada parcela y su efecto en el paisaje, se distinguen dos posibilidades. Plantas de ciclo anual son aquellas que se plantan y cosechan cada año, por lo que pueden variar de un año a otro. El paisaje donde predominan estos cultivos es variado: cereales, girasoles, remolacha. Este tipo de cultivos suele variar según la evolución de los precios. Arbolado permanente son los cultivos arbóreos. Crea paisajes estables y con gran personalidad: olivar, viñedo, almendros, cerezos, etc. Este tipo de cultivos tiene menos margen para adaptarse a los precios del mercado porque no se sustituyen fácilmente. Según la relación entre la cantidad de cosecha recogida y el espacio cultivado, se diferencia entre agricultura y ganadería intensivas y agricultura y ganadería extensivas. La agricultura y ganadería intensivas es un sistema de cultivo que en poca extensión de terreno cultivado consigue producciones muy abundantes debido a la utilización de técnicas muy avanzadas, invernaderos, o mucha mano de obra y dedicación. Por ejemplo, los campos de arroz asiáticos. En la ganadería es intensivo el sistema de crianza, reproducción y cuidados en las granjas, por ejemplo, de pollos, cerdos, entre otras. Agricultura y ganadería extensivas es un sistema de cultivo en los que se obtienen grandes producciones sin mucha inversión en tecnología ni mucha mano de obra, sino a que cuenta con grandes espacios para cultivar o criar ganado, estancias en Argentina, los ranchos norteamericanos, entre otros. El agua es esencial para la agricultura. Según el uso del agua que se hace, pueden considerarse dos sistemas: sistema de secano y sistema de regadío. En el sistema de secano, la lluvia es el único aporte de agua que reciben los campos. La cosecha dependerá de cómo sea el año en cuanto a lluvia. En los climas húmedos, por ejemplo en el norte de España, aunque veas el paisaje muy verde, predomina el sistema de secano, porque el agua que reciben los cultivos por la lluvia suele ser suficiente, no se ve rastro alguno de riego. En el sistema de regadío, los campos se riegan para completar el agua de lluvia mediante medios tecnológicos tradicionales o modernos. En los climas secos, como el sur de España, aquellos espacios agrícolas donde es posible, se lleva el agua desde embalses y pantanos a través de canales a las parcelas, las cuales se riegan mediante algún sistema: riego por goteo, aspersión, manta, etc., para complementar el agua de lluvia. Según la diversidad de cultivos que podemos encontrar en un paisaje agrario, se distinguen dos sistemas: monocultivo y policultivo. En el sistema de monocultivo, el paisaje agrario es de grandes extensiones de tierra dedicadas a un mismo cultivo. Como ejemplo, pueden señalarse los grandes campos de olivares de Andalucía. El paisaje agrario de monocultivo es monótono. Es bueno desde el punto de vista mercantil, pero malo desde el punto de vista ecológico, pues el suelo pierde fertilidad al absorber siempre los mismos nutrientes. Al haber menos diversidad de cultivo, hay también menos diversidad de insectos, animales, etc. En el sistema de policultivo, en el paisaje agrario, hay una gran variedad de productos cultivados en espacios no muy amplios. Como ejemplo, pueden señalarse las zonas de huertas andaluzas, valencianas, entre otras. Este sistema favorece la fertilidad del suelo y es mejor desde el punto de vista ecológico que el sistema de monocultivo.
Buenas tardes, soy la abogada Brenda Estela Molotla Vázquez y estaré impartiendo la clase de Geografía Humana, por lo cual me pongo a tus órdenes para resolver cualquier duda o aclaración con respecto al material didáctico y tareas que se estarán subiendo a la plataforma en estos días. Dejaré ahí mismo mi teléfono y mi correo electrónico para ponerme en contacto contigo. Nos vemos pronto.